por sumarse a nuestro retornado curso de Sefer Shoftim. Estamos para concluir ya con, una vez que hemos estudiado en profundidad Shirat Deborah, que fue precisamente la Haftará del pasado Shabbat, mientras entonábamos Shirat Hayam, por un lado, sobre el mar. La Haftará nos acompañó también hablándonos de la canción de, de Deborah y de Barak ben Abinadab. Antes de concluir con este capítulo, dos comentarios que habíamos preparado la semana que pasó, eventualmente como para poder comprender un poco la esencia de este periodo. El autor Neria Klein habla sobre el cántico por la conquista de la tierra y que es obviamente este cántico que es el Shirat Deborah. Y nos dice entonces en este artículo que estamos compartiendo con todos ustedes ahora, un minutito que vamos a ponerlo más grande si se puede. No tenemos más grande. ¿Esto? No lo tenemos, no tenemos. Ok, así, ahora sí. Ahora vamos a poder ponerlo un poco más grande. Así se facilita la lectura para ustedes y para mí también. Muy bien. Aceptar. Aquí se hizo más chico. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, bienvenidos una vez más. El doctor Klein nos dice lo siguiente. El cántico de Débora es paralelo al cántico del mar, precisamente lo que estuvimos viendo el pasado Shabbat. Y en él son mencionadas guerras adicionales, porque no es solo un cántico por la victoria sobre Sisera, que obviamente el comandante en jefe del rey Yavin, rey de Hatzor, como sabemos, sino un cántico que señala el final del proceso de conquista de la tierra. Por eso nos está hablando Débora en su canción, eventualmente, algo muy sugestivo y muy importante, no menos importante que el cántico, por supuesto, cuando saliste de Seir eterno, cuando marchaste por el campo de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron, y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante del Eterno, así también el Sinaí delante del Eterno Dios de Israel. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que esto evoca lo que fue este pasado Shabbat, este próximo Shabbat, perdón, con Perashat Yitro, que es el momento de la revelación del Todopoderoso en el Ar Sinai. También, en última instancia, todo esto viene desde el proceso de la Geulah, iniciada con la salida de Mitzrayim, la recepción de la Torá, la revelación del Todopoderoso al pueblo de Israel, y esta referencia en los versículos 4 y 5, cuando saliste de Seir, cuando marchaste por el campo de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, etcétera. Todo esto haciendo una referencia vivencial y vívida, por supuesto, que acerca de lo que fue el momento de la recepción de la Torá. Pero el objetivo de la recepción de la Torá era llegar también, por supuesto, a la tierra prometida. Radak, como ustedes ven aquí, acrónimo del rabí David Kimchi, 1160-1235, rabino medieval, comentarista bíblico, filósofo y especialista en gramática, y que es uno de los comentaristas directos para poder explicar los Nevi'im, destaca la opinión del Ibn Ezra, diciendo que los versículos refieren a la salida de Dios a la guerra delante de su pueblo, en la guerra contra Sihón y Og. ¿Se acuerdan ustedes que Sihón y Og eran las dos superpotencias que habitaban allende el Jordán? Am Israel se encuentra todavía allende el Jordán. Moshe Rabbenu está todavía presente en el último tiempo de su vida, y Am Israel
habrá de tener una victoria rutilante sobre los territorios norteños de Sihón y de Og, Sihón, rey del Emorí, Og, rey del Bashán, y toda esta zona habría de ser solicitada posteriormente por las tribus de Reubén y de Gad, porque eran zonas sumamente ricas en pastos. Por lo tanto, nos dice aquí el Radak que los versículos estos, cuando saliste de Seir, etcétera, no se refiere a lo que yo mencionaba originalmente como una descripción vívida de Matán Torah, sino de la guerra contra Og y Sihón y en la conquista de la tierra. Lo mismo así lo explica el Ralbag, que era Rabbi Levi Ben Gershom, que vivió en 1288-1334, y las Metzudot, Metzudot David y Metzudot Zion, que son también otros dos columnas del comentario, uno de Rabbi David Altshuler de Praga, obviamente ambas, Metzudat David y Metzudat Zion, en 1687-1769, y el Malvim, que es muy conocido por nosotros, Meir Leibush Ben Yehiel Michel Visser, entre 1809 y 1879. O sea que la mayoría coincide con que eso hace referencia a la última conquista que realizó Moshe Rabenu antes de la llegada del pueblo judío a la tierra prometida, a través de Yehoshua, obviamente, y lo que fue, obviamente, la conquista final de la tierra. La pregunta, ¿cuál es el nexo de la victoria sobre Sisera con estas guerras? La respuesta se halla en el lugar del cántico de Débora. Si sacamos afuera el cántico, se formará la secuencia del relato conocido. Dice entonces, así sometió Dios aquel día a Yabín, rey de Canaán, ante los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel se fue fortaleciendo cada vez más contra Yabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Así fue el capítulo 4, y la tierra reposó 40 años, y obviamente aquí llegamos a la esencia de lo que representó, obviamente, el reposo de la tierra, y en ese sentido quiere decir que Am Israel tuvieron un periodo de solaz y de tranquilidad. Si el cántico, nos dice el doctor Klein, abordara la victoria sobre Sisra, tendríamos la expectativa de que figurara antes del último versículo del capítulo 4 y tras la victoria sobre Sisra en aquel día. El lugar actual del cántico de Shirat Deborah, tras la derrota de Yabín, rey de Canaán, y antes de las palabras "y la tierra reposó", da cuenta de que el sitio fue cuidadosamente elegido y el cántico fue recitado en el contexto de la eliminación del Canaanita. Se refiere a los pueblos canaanitas allende el Jordán y luego dentro de la tierra prometida. El relato de la victoria sobre Yabín, rey de Canaán, es distinto a otros relatos de los jueces, debido a que se trata del reino canaanita, el pueblo al que fuimos ordenados a destruir. Y eso es muy importante. Acuérdense que Kadosh Baruj Hu le ordena al pueblo de Israel no trabar vínculos con los pueblos canaanitas, porque eso resultaría mamash en desmedro de la integridad espiritual, no solamente física, del pueblo de Israel. Sin embargo, eso no se cumplió, como lo vimos, y ahora estamos sufriendo en esta época de los jueces, que estos altibajos que vamos teniendo, altibajos significa altos y bajos, porque no hay otra alternativa eventualmente frente a la presencia de estos pueblos que son obviamente idólatras y que generan ninguna duda una, una situación de debilidad en la vivencia del pueblo judío. Por lo tanto, el relato de la victoria sobre Yabín, rey de Canaán, estamos en el párrafo antepenúltimo, hay 3 párrafos en la hoja, artículo del doctor Delia Klein, para quienes vienen al Betamidrash, bienvenidos. El relato de la victoria entonces sobre Yabín, rey de Canaán, es distinto a los otros relatos de los jueces, debido a que se trata del reino canaanita, el pueblo al que fuimos ordenados a destruir. Por ello, le es tan importante al profeta señalar que los hijos de Israel continuaron las guerras también después de la victoria sobre Sisera. Debemos recordar que el libro comienza con el hecho de que Israel
no tomó posesión de numerosas regiones en la tierra, como estudiamos muy bien en el capítulo 1 y 2, y entre ellas también dos territorios muy importantes, Taanaj y Megiddo, que fueron mencionadas en el cántico de Débora. Pues entonces se trata de un registro positivo en el libro. Los hijos de Israel reparan sus acciones y destruyen el reino canaaneo que habita en su seno. Esa es la trascendencia que tiene este relato para nosotros, obviamente, y porque en última instancia nos está mostrando cómo el pueblo de Israel se empieza a hacer cargo a través de sus jueces de todo este proceso de eliminación de todos los focos de perversión, inmoralidad e idolatría. De hecho, como ven aquí, el anteúltimo párrafo, de hecho, estamos aquí para los que están siguiéndonos. De hecho, desde una mirada sobre todo el periodo bíblico, resulta que esta es la última guerra de Israel contra los cananeos. Y de ahora en más, los cananeos no le ocasionarán más problemas a Israel. Esto es un tema muy importante, lo que afirma el doctor Klein, porque dice, de los pueblos de adentro de la tierra, ya no vamos a tener confrontación y enfrentamientos. Todo lo que vamos a tener ahora es de pueblos que están por fuera de la tierra, están allende el Jordán, la mayoría, o en el sur de la tierra, que no son canaanitas y que vamos a tener de ellos nuestra parte tan impactante de invasión eventualmente. Entonces, esta es la última guerra en la serie de guerras por la conquista de la tierra que comenzó con las conquistas de Moshe y de Yoshua. Moshe, cuando conquistó al mundo del Emorí, Sihón, Mereja Emorí, y el mundo del Bashán, Og, rey del Bashán, que son los reinados que estaban allende el Jordán, que sus tierras habrán de pasar a ser de Gad y de Reubén, o de Reubén y Gad, no, Gad y Reubén, está bien, norte y sur, respectivamente. Por lo tanto, está claro por qué Débora y Barak mencionan la salida de Dios a las guerras por la conquista de la tierra, ya que de hecho este es el cántico que concluye la conquista de la tierra. O sea, básicamente aquí tenemos un elemento central que se llama la conquista de la tierra. Y esa conquista de la tierra va a terminar aquí, con esta época de Débora y Barak. O sea, es tan trascendente esta batalla de Débora y Barak, tan trascendente, que eventualmente nosotros nos damos cuenta de que aquí terminó una etapa de la conquista. O sea, logramos acallar prácticamente todo el frente interno, comillas, pero no de enemigos, sino de los pueblos canaanitas. Por último, dice el doctor Klein, el cántico de Débora es también paralelo al cántico del mar, como dijo al principio, y de ese modo aclara su significado. El cántico de Débora cierra los hechos de la conquista de la tierra, que se iniciaron con una victoria sobre los egipcios en el mar de los juncos y con el cántico del mar. O sea que la buena tesis del doctor Klein, no la vengo a calificar, por supuesto, simplemente vengo a compartirla, es que se cierra una etapa del cántico al mar al cántico de Débora, cerramos una etapa sustantiva eventualmente en todo lo que representa la liberación de la tierra de Canaán, la tierra futura de Israel, eventualmente a manos del pueblo judío. Y luego, por supuesto, vamos a uno de los fenómenos que marcamos también cuando estudiamos Shirat Deborah, que es el cántico de Débora y la desunión de las tribus de Israel. El profesor Eliakim Rubinstein, famoso Orej Din, abogado, director de la cátedra en la Universidad de Jerusalén, eventualmente nos trae aquí uno de los fenómenos que estudiábamos en la canción de Deborah, en el Shirat Deborah, que con tanto dolor expresaba, obviamente, la desunión de las tribus. Este es el segundo, eh, detrás del que estudiamos recién. Tenemos ahí este artículo muy interesante para cerrar el capítulo 5. Nos dice entonces, vamos a agrandar un poquito la vista, si se puede. Creo que sí. A ver.
Sí, se puede un poco más. Muy bien, entonces nos dice el profesor Rubinstein, el cántico de Débora expresa una dura desilusión de la fragmentación entre las tribus y de ello aprendemos sobre la importancia de la unidad. Pero no hay ninguna duda de que uno de los fenómenos que nos va a ocupar la época de los Shoftim es la desunión entre las tribus. Este es un fenómeno que se va a mantener por centurias. Recién, después de casi 400 años, vamos a lograr que ver al rey David uniendo a todas las tribus de Israel nuevamente. Solamente en la época del rey David. Todavía tenemos un camino largo, pero lamentablemente esto se siente en esta parte del libro. Dice el profesor Rubinstein, en mi infancia, cuando estudiamos en la escuela los capítulos 4 y 5 del libro de Shoftim, la imaginación quedaba cautiva en los relatos de la victoria de Israel sobre Yabín, rey de Hazor, y el capitán del ejército Sisera, combinados en las tramas de las dos increíbles mujeres, Débora, una jueza líder, y la expresión juez en el libro de Shoftim, como es sabido, no se relaciona únicamente a la función jurídica, sino que hace referencia al liderazgo activo, y de Yael, una mujer valiente que mató al capitán del ejército enemigo Sisera. Al final del cántico de Débora figura otra mujer, la madre de Sisera, que aguarda por su regreso, como estudiamos, triunfal, sin saber la suerte corrida por él, y sus damas consuelan su triste expectativa con vanas condolencias, como si Sisera estuviera repartiendo el botín. En nuestra niñez estudiamos de memoria el cántico excelso de Débora, Uri, Uri, Débora, Uri, Uri, Daberi, Shir. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, profiere un canto. También hemos leído acerca de las tribus combatientes en la contienda y sobre aquellas que no lucharon, pero solo cuando me solicitaron ahora que me expidiera en este caso de la participación tribal parcial, comprendí que el cuadro es complejo. En el relato de la prosa de la guerra figura como el general Barak, hijo de Abinoam, de Kedesh, Naftali, y las tribus combatientes mencionadas son Zebulún y Naftali, como estudiamos, tribus norteñas, que eran las que más estaban golpeadas por la presencia de ese reinado, y convocó Barak a Zebulún y a Naftali en Kedesh, Naftali, que era la tierra de la tribu de Naftali. Y no obstante, al aproximarnos al cántico, el cuadro general israelí es más amplio. Citaré los versículos relevantes. Los de Efraín que habitan en la zona de Amalek. Tras ti, Binyamin con sus huestes. De Magir descendieron príncipes y de Zebulún los escribas. También los príncipes de Isahar fueron con Deborah. Isahar fue enviado a pie tras Barak al valle. Las cabezas de Rubén han tenido grandes pensamientos. ¿Por qué te quedaste entre los años para oír los chiflidos de tus pastores? De las divisiones de Reubén, grandes fueron sus reflexiones. Gilad habitó del otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se mantuvo junto a los navíos? Ayer se sentó en la playa y en sus golfos se quedó. El pueblo de Zebulún expuso su vida a la muerte y Naftalí en las alturas del campo. Esta cita que trae el profesor Rubinstein, obviamente habla del fenómeno, de lo que pasó. Aquí tiene material si quiere tomar, ¿sí? Para que no haga Torah Shebe al P. Hacemos Torah Shebichtaba aquí hoy. Entonces, aquí la descripción que trae el profesor Rubinstein es leyendo el cántico de Débora, y no hay ninguna duda de que aquí uno se da cuenta. Cuando habla al comienzo, Naftali y Zebulún, las tribus de Efraín, Binyamin, Menashe, Mahir e Isahar, ¿no? Bien, entonces, para que veamos, ¿no es cierto? Dice el profesor, una simple lectura del texto, antepenúltimo párrafo, nos indica, al parecer, que las tribus que participan de la guerra son, además de Naftalí y Zebulún, como ven ustedes, las tribus de Efraín, Binyamin, parte de Menashe, Mahir, uno de los hijos, e Isahar.
Ahí tienen ustedes las tribus que participaron. Una, dos, tres, parte de Menashe, cuatro, cinco y seis. Casi la mitad del pueblo, del pueblo judío. Mientras que los que se evaden de la guerra son Reubén. Está escuchando cómo los pastores tocan los silbatos para el ganado eventualmente. Y entonces aquí los vemos a Reubén viviendo otra realidad, una parte de Menashe que está allende el Jordán en el Gilad, y tal vez conjuntamente con Gad, que es la otra que está del otro lado del Jordán y que tampoco se interviene. Dan, que está allí viendo sus navíos, y Asher, que está en la playa. O sea que básicamente nos damos cuenta de que hay una parte desafortunada en el pueblo judío, que no es nueva, que es la desunión. Y de aquí dice el profesor Eliakim Rubinstein, esto también se infiere a partir del comentario de Rashi, pero hay comentaristas que no coinciden con la mirada en la apreciación esta. Metzudat David considera que Gilad es Mahir y por ello sale a la guerra. Y la tribu de Asher, que tiene derecho al perdón, ya que sus ciudades fueron arrasadas y están ubicadas en los confines, y no podía salir a la guerra, ya que tal vez el enemigo se aprovecharía de dicha situación, arrasadas por las aguas. El profesor Yehudá Iritzur, en su comentario Dad Mikra, hace referencia a Gilad como un desertor y del mismo modo lo hace con Asher. A diferencia de ello, la profesora Yaira Amit, en su comentario Mikra le Israel, contempla a Gilad como quien participó en la guerra y también a Dan y Asher. Bueno, o sea que tenemos opiniones encontradas. El profesor Rubinstein dice, por cierto, no está a mi alcance definir estas controversias, pero me resulta claro que en el cántico de Deborah se refleja a la par del elogio a los combatientes un sentimiento de profunda desilusión por la división. No pierdan de vista esto, ¿sí? Sentimiento relacionado no solamente con las tribus de la ribera del Yardén, sino también con determinadas tribus del norte de la tierra prometida, ya de la tierra de Canaán, que no lucharon. La ciudad que es particularmente criticada en el cántico de Deborah es, como estudiamos en el Shirat Deborah, una ciudad es Meroz, así se la llama, esa es la ciudad criticada, cuya ubicación es incierta, pero dichos conceptos pueden ser considerados en alusión a las tribus que no se involucraron porque no vinieron a ayudar al Eterno en ayuda al Eterno contra los poderosos. ¿Qué aprenderemos del episodio? La importancia de la unidad, conforme a los conceptos de el Rab Asher Weiss sobre el tema el acto de los padres es un ejemplo para los hijos, ya que cuando el pueblo de Israel se encuentra unido, no hay nación ni lengua alguna que pueda controlarlo. Aun si esta no es la realidad, en función de los peligros que les echaban, tal vez no sea una mera leyenda. Y obviamente este es un fenómeno que todavía nos persigue hasta el día de hoy, como estudiamos. Bueno, de esta forma nosotros terminamos con el capítulo 5 en forma extensiva, eventualmente. Eh, Najón, lo que dice Jacobo está bien, o sea, estamos hablando de la desunidad del pueblo, no ocasionarán más problemas, de eso podemos aprender para la actividad. Sí, sacarlos del medio a los kenanitas desde ya. Bueno, ese sería el futuro. Muy bien, bueno, vamos a comenzar ahora con un nuevo escenario, que es un nuevo juez, juez, profeta, como se lo define y que es obviamente Gidón, así se lo llama, y es obviamente el escenario de un hombre muy particular. Los tres capítulos siguientes, 6, 7 y 8, van a ser el patrimonio de este juez profeta, que obviamente va a debutar en su tarea con la lucha, comillas, contra el Baal, contra la figura paradigmática de la idolatría en Canaán, por pedido, por supuesto, de un ángel de Dios, pero la batalla en sí no es solo contra la idolatría, sino contra
aquellos que irrumpían hacia la tierra de Canaán. Acuérdense que los canaanitas estudiamos en Shirat de Borá ya y en los comentarios, ya los pueblos canaanitas estaban fuera del el estado de guerra. Pero ¿de dónde venían ahora los enemigos? Los enemigos venían de Allende del Jordán o de la zona sur, de la zona bien, bien sur de la tierra, que estaba obviamente deshabitada, por lo menos no llegaba ya ahí Shimón. Entonces, ¿quiénes son los, los que llegan a la Tierra? Vamos a ver un mapa la semana que viene porque no hice tiempo, pero digamos que si hoy por hoy se puede revisar este mapa, no se puede ver bien, pero bueno, aquí se ve la, la pequeña tierra de Israel. En esta zona está la pequeña tierra de Israel. Entonces, los enemigos que van a venir son enemigos que vienen del este, todos los que llegan del este y algunos que están en el sur. Aquí en el sur está Amalek. Bien, acá se lo ve a Amalek. Y aquí está Midian y está Benei Kedem. Entonces, esos van a ser los protagonistas de esta historia. Quiere decir, son tribus nómades que viven a una distancia cruzando el Jordán y otras en el sur. Amalek vive dentro de la tierra, pero bien, bien en el sur, no ligado a él. Y ahí están uniéndose Midian, Amalek y Benei Kedem. Amalek está dentro del territorio de Canaán, en el sur, decíamos de vuelta, donde está el Ar Sinai, el monte Sinai. Y Benei Kedem, los hijos del oriente, y Midian, que es donde estaba Yitro en su momento, y donde vivió Moshe durante 40 años antes de tomar la iniciativa, viven lo que sería hoy en la zona de Jordania y la zona de Arabia Saudita. Toda la zona de Jordania hasta el norte, hasta la zona de Siria y la zona de Arabia Saudita. Entonces, esa va a ser la parte que nos toque vivir ahora en la historia de Gidón. Bien, entonces vamos a ver esta historia de Gidón, que es una historia muy, muy particular. Para ello vamos a compartirles a todos eventualmente el material que tenemos aquí, que es el capítulo 6 de Gidón, y enseguida vamos a ver algunas cositas que tienen que ver con la ubicación. Entonces, este es el capítulo 6. Tenemos varios capítulos con Gidón, como les dije, tenemos capítulo 6, 7 y 8. Vamos a poner, si podemos, un poquitito más. No me deja hacer nada en la computadora, no sé por qué. No, a ver, no me deja aumentar. Muy bien, ahí tenemos un poquitito más. El capítulo 6 nos va a mostrar toda la coyuntura que rodea a Gidón. El nombre es Gidón, termina con Ain Vav Nun. Otra vez comenzamos con la misma historia. Más los hijos de Israel, acuérdense que después de Débora y la victoria sobre Yavin, 40 años hubo de quietud. 40 años es un periodo muy largo. Este número 40 implica que es muy común a nosotros, porque sabemos que, por ejemplo, Am Israel estuvo en el desierto ¿cuánto tiempo? 40 años. Entonces, cuando hablamos de los 40 años, tal vez fueron 38, tal vez fueron 45, pero el hecho de decir 40 años para el mundo bíblico es un periodo muy extenso. Y en ese periodo extenso se podía construir algo. ¿No es cierto? Como en este caso, se reconstruyó el pueblo de Israel. Sin embargo, lamentablemente, lo que tenemos delante nuestro es que nada de todo esto había ayudado al pueblo judío a resolver esa parte tan enigmática que tiene que ver fundamentalmente con todo lo que es la idolatría. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. Este es un relato habitual. La Azot Ara Be'ene Hashem. Hacer el mal significa
no seguir sus mandamientos, no seguir sus mitzvot, perder la noción de lo que representa el ser un pueblo dedicado al amor a Dios. Capítulo 6. Mas los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos del Eterno, y el Eterno los entregó en manos de Midian por 7 años. Otra vez, Midian ahora aparece como el enemigo de Israel. Ya Midian había tenido su cuota parte con la última mitzvah que tuvo que cumplir Moshe antes de morir. Moshe, antes de morir, tuvo que luchar, o sea, dirigir las fuerzas del pueblo judío para luchar contra Midian. Y ahí mataron a todos los jefes y capitanes de Midian. Y en esa batalla murió también Bilaam, aquel que los maldijo al pueblo de Israel. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que una cosa es la victoria en la batalla o la derrota en la batalla, pero también nos damos cuenta hoy en día que a veces el enemigo sigue quedándose, sigue estando. Y entonces después de haber sido derrotados y vencidos y todo eso, ahí lo tiene el enemigo dando vueltas. Si hay algo que parezca parecido a la realidad, parecería ser mera casualidad. Pero bueno, mi Amalek están aquí todo el tiempo. Entonces ahora Midian es que Dios los entrega en manos de Midian. Para eso, obviamente, que Dios los entrega tiene que ver con que todo este proceso no es un proceso porque Midian se decidió a ir a luchar contra Israel o a ocupar su territorio, sino porque Dios lo ha mandado. Todo tiene un objetivo. El pueblo de Israel se aleja de Dios y para poder volver a acercarse a Dios, Dios le despierta un enemigo como fue la época de Persia, en la extensión con Amán. Muy bien, y la mano de Midian prevaleció sobre Israel. ¿Qué quiere decir que la mano de Midian prevaleció sobre Israel? Que obviamente esos ataques que fueron sucesivos, acuérdense que Midian está allende el Jordán, está viviendo del otro lado, donde hoy en día es Jordania, sur de Jordania, Petra, toda la zona montañosa. Hay que cruzar el Yam Suf para poder pasar a la tierra de Israel desde el lado de Midian. Midian vive hacia el este, ¿sí? Del otro lado del Jordán. Y la mano de Midian prevaleció contra Israel. Prevaleció quiere decir durante 7 años, Midian lo tuvo a Israel bajo su control. Y los hijos de Israel, y esto es lo más importante, por causa de los midianitas, se hicieron túneles en los montes y cavernas y lugares fuertes. O sea, ¿qué hicieron? Hicieron túneles en los montes, cavernas, lugares fuertes. De repente los hijos de Israel se ven en la necesidad de hacer cosas que hoy en día las asociamos solamente con el terrorismo. Sin embargo, en esa época, ¿por qué lo hicieron? Porque querían ponerse a resguardo, tanto a nivel físico como de sus bienes. Entonces, el pueblo de Israel vivía de la agricultura y la ganadería. Todos estos pueblos furtivos que vivían y venían a atacar estacionalmente la tierra, venían para qué? Para llevarse prisioneros, para llevarse todo el ganado y para llevarse todo la cosecha. Entonces, por la causa de ellos, nos dice el versículo 2, se hicieron túneles en los montes, ¿sí? Mamás Minharot, aquí aparecen en las montañas y cavernas y lugares fuertes. Y ahora nos explica el texto del Tanaj para que entendamos. Y sucedía que cuando Israel sembraba, subían los midianitas y amalequitas y las tribus del oriente, subían contra ellos. O sea que cuando Israel sembraba, quiere decir, todos los años se siembra. Y entonces en el momento de la siembra, no es que venían en la siembra, sino venían después de que la siembra daba su cosecha. Y entonces, ¿qué hacían? Venían, obviamente, ahí los midianitas, los amalequitas y los hijos del oriente. ¿Para qué venían? Ellos venían y se ubicaban en Israel y acampaban, dice el versículo 4, y destruían la cosecha de la tierra. ¿Qué significa que destruían la cosecha de la tierra? Una vez que ellos venían
Entonces, mamás destruían la cosecha de la tierra. ¿Cómo la destruían la cosecha? Bueno, porque venían con sus animales, venían con sus camellos, venían con sus burros de carga, pasaban por allí, pisoteaban todo el lugar. Por supuesto que sacaban su propio, entonces, del fruto de la tierra, y de esa manera se extendían, ¿no es cierto? Subían contra ellos. Y entonces dice, y destruían la cosecha hasta llegar a Gaza, y no dejaban alimento para Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea que era una ocupación total y de repente toda la economía se veía malograda, pero también se robaban todo lo que era el ganado. Entonces, por un lado, se quedaban sin alimentos, como va a decir, y acampaban y no dejaban alimento para Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque ellos, dice el versículo 5, los Midian, Amalek y las tribus del oriente, subían con sus ganados y con sus tiendas, como langostas en gran multitud. Miren cómo los describe el Tanaj. Eran tantos como las langostas, así como las langostas que hubo en la plaga de Egipto, eventualmente, que marcó eventualmente algo diferente, porque la langosta ocupó toda la tierra de Egipto. Acá también, Midian, Amalek y Benay Kedem venían no 10.000, no 20.000, venían cientos de miles. Y todos, como la langosta, se ponían en un lugar, tanto ellos como sus camellos, en gran número, así venían a la tierra para devastarla. Esta es la situación que tenemos con, esto pasaba siempre que, no una vez cada 10 años, pasaba todos los años. De manera tal, dice, versículo 6, consecuencia natural, y se empobrecía Israel en gran manera a causa de los midianitas. Entonces, ¿qué pasa? No hay alimento, no hay animales para la labranza, y obviamente el pueblo de Israel se va empobreciendo en el sentido de que Baidal Israel Meot, como dice Baidal, dice se fue haciendo cada vez más indigente. Y entonces en ese caso Israel pierde, ni siquiera tiene la capacidad de autoalimentarse, ¿no? Acuérdense que cuando eso pasa, se tienen que, bueno, exiliar. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, lo que les contamos en el reloj de las 12, de las 3, de las 6 y de las 9. Y entonces dice el final del versículo 6, y clamaron al Eterno. Cuando se dieron cuenta que ya, Igiu Mai Nafesh, que las aguas llegaron ya, ocuparon todo nuestro escenario, clamaron al Eterno. Y fue cuando los hijos de Israel hubieran clamado al Eterno a causa de los midianitas, el Eterno envió un varón profeta. Quiere decir, Akadosh Baruj Hu escuchó su clamor y mandó un Ish Naví, un varón profeta. No sabemos a quién, saben que no le pone el nombre. Dice Ish Naví, un varón profeta a los hijos de Israel. ¿Quién es? Un comunicador, aquel que trae un mensaje de Hashem. Y les dijo, mensaje para el pueblo de Israel. Así ha dicho el eterno Dios de Israel. Yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Montamos nuevamente la historia. Ya de ese escenario de la salida de Egipto, ya pasaron por lo menos 1.000 años. No, perdón, pasaron por lo menos, no, mira, estoy diciendo la realidad, conté 40 por 400. Pasaron por lo menos ya 150, 180 años. Sin embargo, eso es lo que debe permanecer en la memoria, porque si yo no recuerdo que Dios me liberó de Egipto y me sacó de la casa de esclavitud, lo que está pasando es la falta de memoria. Y por eso el pueblo de Israel cae esclavo de todas estas poblaciones, que no son más fuertes que ellos, si no fuera por la voluntad de Dios. Y entonces le dice Dios, el varón profeta, así he dicho el eterno Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, yo os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os oprimían, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy el eterno vuestro Dios, no temáis a los dioses minúscula de los Emorim,
que son los habitantes de Canaán, en cuya tierra habitáis, mas no habéis obedecido mi voz. O sea, aparece esta recriminación, esta advertencia, esta amonestación. Acá Baruj Hu está explicando al pueblo de Israel básicamente por qué pasa lo que pasa. Si acá vamos a pensar que todo lo que pasa es una casualidad, entonces estamos equivocados. Si todo lo que pasa es una causalidad, entonces vamos a estar dirigiéndonos hacia nuestro objetivo. Y entonces, este es el primer acto. Todo lo que pasó y hasta que llegó el Ish Naví, el hombre profeta. Por supuesto que Dios, además de la advertencia, además de la amonestación, ya tiene una solución. Ya sabe cómo va a resolver esto. Él es el único que puede resolverlo. Entonces, mientras el pueblo está consternado porque el varón que le mandó Dios, el hombre profeta, ya ven que la profecía existía en esa época, como todo lo que hubo después y antes. Entonces, había profetas. Entonces, ahora Kadosh Baruj Hu nos muestra el camino de la solución. Versículo 11. Y vino el ángel del Eterno, aparece un Malach Hashem. Acuérdense que los Malachim son muy representativos a lo largo de el Tanaj, la Torá, los ángeles que vinieron a verlo a Abraham vino, el ángel con el cual peleó Jacob. Específicamente. Y se sentó debajo del árbol que está en Ofrá. Ofrá hoy es un asentamiento judío, también en Yehudá y Shomrón. No sé si debe ser el mismo lugar, estoy casi convencido que sí. Entonces, que está en Ofrá, el cual era de Joash, Abi Aezri. Entonces sabemos aquí que tenemos un lugar, Ofrá, el ángel se sienta debajo del árbol, eso pertenecía a, a una persona, no sabemos de qué todavía, y era Joash Abi Aezri. Y su hijo Gidón estaba sacudiendo el trigo en el lagar a causa de los midianitas. Quiere decir, aquí aparece Gidón, y Gidón, que es el hijo de Joash, que era de la familia Abi Aezri, el nombre Abi Aezri es una familia, y enseguida vamos a ver de qué tribu era. ¿Qué estaba haciendo en ese momento? Es Jovet. ¿Qué se hace con el trigo? El trigo cuando se cosecha hay que golpearlo para que deje el mosto, el salvado. Se le saca todo el salvado. Hoy en día el salvado se hace pan también, pero en aquella época el salvado no se utilizaba para comer. Y entonces estaba en dónde? Estaba golpeando, estaba limpiando el trigo, en donde estaba Bagat. Quiere decir, Gat es el lugar donde se hacía, en alguna manera, el espacio donde se pisaban las uvas para hacer el vino, o el Gat era el lugar donde se preparaban los aceites de oliva. Todo eso lo estaba haciendo en un lugar que tiene que ver con el Gat, está en el piso, quiere decir, la tarea del agricultor está en el campo. Juntar el trigo y golpear el trigo en el campo es una cosa, pero ¿cómo lo hacía él? Lo hacía en el lugar oculto, donde se prepara el vino, donde se prepara el aceite. Ese lugar no es para preparar el trigo, y sin embargo lo hacía allí. ¿Pero por qué lo hizo así? Dice, a causa de los midianitas. A causa de los midianitas significa de que eventualmente los midianitas ya estaban por venir a qué? A llevarse toda esa producción, ¿sí? Entonces, vamos a ver en el mapa que les hemos entregado a todos, y aquí lo subo un minutito, a ver si lo tenemos, sí.
Vamos a ver entonces en el mapa. Ustedes tienen en el mapa varios colores. Primero y principal, vamos a ver dónde está Ofra. Ofra, Avi, Ezer. En el color naranja, ustedes tienen marcadito allí que hay una ciudad que se llama Ofra y abajo en letras más grandes dice Avi Ezer. No sé si lo vieron, si lo encontraron. Bueno, ahí está Ofra. Ofra, como ustedes ven, está en una zona muy importante en la tierra. Aquí eh, tenemos el mar, las líneas de Hayam Gadol, es el Mediterráneo. Ustedes ven que aquí arriba está Haifa, ¿sí? Haifa, la punta, ¿no? Arriba de todo, ¿sí? Y abajo entonces está Ofra. Quiere decir que, podemos decir que Gidón y su familia viven en una zona norteña, norte de Israel. Y ese territorio a quién le pertenece está marcado en amarillo, bien marcado. Ahí tienen cuatro letras: Mem, Nun, Shin, Hei, la tribu de Menashe. Ustedes saben que la tribu de Menashe tenía dos lugares, uno en la tierra y otro fuera de la tierra, ¿mejor? Entonces ahí está Menashe. Entonces no hay ninguna duda que él pertenece a la tribu de Menashe. Bueno, la idea es que Ofra actualmente se levantó cerca de la región de Ofra. Creo que sí, Anat. Creo que sí. Vamos a preguntar, pero yo creo, vamos a ver dónde la proponen aquí a Ofra. Voy a leer si en el Ofra. Makom ben Ajanat Menashe, Sobrim Shei Taibe. Dice el Dad Mikra, se supone, es más cerca nuestro, se supone que es Taibe, que está al sur de Tulkarem. O sea que todo esto está muy cerca de acá. ¿Está bien? Taibe. eh, así que creo que sí, Anat. Es el lugar este. Por lo tanto, ahí está la familia de Gidón. Ahí está la familia del papá de Gidón, que es Joash, su papá, y la familia de Menashe eran seis familias, si no me equivoco, seis o cinco familias, no recuerdo bien, seis familias de la tribu de Menashe. Una de esas familias se llamaba Abiezer. Y entonces ahí está Gidón. Y ahí está trabajando, haciendo eventualmente que su cosecha quede protegida eventualmente de manos no, esto no es. eh, ah, de manos de manos de los Midianim. Bien, como habíamos dicho. Entonces, vino el ángel del Eterno, versículo 11, se sentó debajo del árbol que está en Ofrá, un lugar determinado, el cual era de Joash, había Ezri, y su hijo Gidón estaba sacudiendo el trigo en el lagar a causa de los midianitas. Y el ángel del Eterno se le apareció y le dijo: Hashem Imejá, Gibor Ejail, el Eterno está contigo, fuerte y valeroso. Y Gidón, miren lo que responde, le respondió: en el sentido de lamentación. Señor mío, ¿acaso el Eterno está con nosotros? Esto parece el pueblo de Israel en el desierto, ¿no? ¿Y por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas, las maravillas, sus maravillas, que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿acaso no nos sacó de la tierra del Eterno de Egipto? Y ahora el Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los midianitas. Vaya. O sea que aquí hay un joven de la tribu de Menashe que es fiel a lo que enseñó el ángel hace unos minutos atrás, cuando vino el ángel profeta, el profeta, perdón, y les dijo: no recordaron que Dios los sacó de Mitzrayim. Y él está diciendo: sí, sí, lo recordamos. Y entonces vamos a verlo después con un poquito más de profundidad. Vamos a ver el versículo 14. Y se dirigió el Eterno a él y le dijo. Ahora no aparece el ángel. Ahora aparece ¿quién? El mismísimo Dios. Y le dijo: ve con esta fuerza tuya
y salvarás a Israel de mano de los midianitas. ¿Acaso no te he enviado? Aparece la Shlihut. Entonces le respondió Gidón, ah, Señor, ¿cómo he de salvar a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Menashe y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Eterno le dijo, porque yo seré contigo. Parece una historia que ya la leímos esta, ¿no? ¿Con quién? Es Moshe. Moshe Rabenu, ¿no? ¿Qué le dijo Dios? Yo seré contigo y herirás a los midianitas como a un solo hombre. Y entonces aquí llegamos a la revelación. Kadosh Baruj Hu le habla a este muchacho, a este joven, es el menor de la casa y aquel que se estaba ocupando en ese momento de la economía familiar. De repente él, y por supuesto que tiene una resolución fuerte, Gidón, porque le dice, ¿y dónde está Dios? Entonces, como dice, ¿dónde está Dios que nos había prometido y todo esto? Dios aparece. Entonces, Akadosh Baruj Hu está Zamin, está presente en el momento en el cual Akadosh Baruj Hu le va a dar la Shilihut. Bueno, así va a empezar eventualmente el capítulo, que vamos a continuarlo la próxima semana para ver entonces todos los tiempos que se desarrollan en Gidón, que no son todos iguales, por supuesto, pero que en última instancia nos van a ayudar a poder comprender mucho, mucho, mucho de esta historia de un juez profeta, digamos que ha sido definido como juez profeta, y así lo entendemos, que fue alguien muy singular en la vida del pueblo judío. Muy bien, que tengamos Shabbat Shalom, Besorot Tovot, Yeshuot, Benechamot. Gracias por compartirnos el Sheur. A las 8 hay Perashat Shavua para los que quieran estudiar. Bienvenidos y bienvenidas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.